Coruña es más líder todavía después de vencer a Estudiantes en Magariños y tropiezo de Fuenlabrada ante un Oviedo que hizo un partido magnífico en el Fernando Martín. Comentamos lo que hemos vivido en directo en los dos pabellones y lo que ha pasado en el resto de la jornada de la primera FEB en Bajando al Monte. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hemos vuelto a conseguir hacer un vídeo presencial. Esta semana tendréis otro vídeo presencial muy chulo que también hemos conseguido grabar gracias a Flexicar Fuenlabrada. Y nada, vamos a comentar pues un poco lo que hemos vivido este fin de semana. Fuimos acreditados al Fernando Martín, partidazo de Alimerca Oviedo. Fuenlabrada muy difícil contener al equipo de Javi Rodríguez, que la verdad es que lo bordó con Dan Duškac, con Lovaco, etcétera. Pero no lo vamos a contar nosotros, o por lo menos no lo vamos a contar nosotros ahora mismo, sino que os vamos a poner los planos y los vídeos que grabamos en directo en el pabellón. Vamos para allá. Descanso en el Fernando Martín, donde va ganando Alimerca Oviedo 34-49, Kiko, en un segundo cuarto en el que Fuenlabrada no ha sido capaz de seguir el ritmo del cuadro de Javi Rodríguez, que ha anotado mucho más y con mejores porcentajes en el triple y lleva sobre todo una diferencia en el rebote que le está dando el partido. Sí, Jaime, buenas. La verdad es que partido interiores, ¿no? Yo creo que ha planteado un poco Oviedo. ¿Os parece? Al final, pues, atacando mucho a Martín, con Faure haciendo un gran partido. En el rebote, una batalla total. De hecho, bueno, 26 rebotes totales por 11 de Fuenlabrada. Esa diferencia un poco del partido. 9 de ellos, de los 26 ofensivos, solo uno de Fuenlabrada. Y como decía Kiko, al principio, muy buen papel de Faure. Luego ha aparecido Shellist, luego ha aparecido Nwakori. Y yo creo que hay dos nombres, también, aparte de ello, en Oviedo. El primero es el de Dan Duškac, que probablemente está siendo el que está haciendo jugar a todo el equipo, con un Towns mucho más gris y con un Parham que ha entrado en la dinámica, sobre todo al final del segundo cuarto, pero no ha tenido tan buen partido en el primer cuarto. Y un Fuenlabrada de Kiko. Primero tenemos que destacar que no está Alex Murphy, que ya es uno menos en la rotación, está jugando con 8, más la aportación de Vidarte y de Stolbeski, y viviendo sobre todo también de Mateo Díaz, pero sobre todo de un Benítez que está espectacular pese a la defensa de Oviedo. Sí, o sea, hay que destacar eso, porque Oviedo está haciendo, parece que la estadística en el vídeo no, pero si Benítez ha hecho un partido no. El partido de Oviedo defensivamente, Benítez está siendo muy bueno, ya sacó Lovaco con los exteriores que puedan defenderle, y el partido de Mateo está siendo espectacular. Es verdad que le está costando a Fuenlabrada soltarse en ese ritmo, como tú has dicho, pero también pues mucho mérito de Oviedo. Ha llegado a tener 16 de ventaja Oviedo, se va con 15 al descanso. Volveremos para la segunda parte y a ver cómo finaliza el partido. Finaliza el partido entre Fuenlabrada y Oviedo con victoria visitante de forma bastante holgada, con una segunda parte en la que ha mantenido ese ritmo final del segundo cuarto, y aunque ha amenazado Kiko Fuenlabrada con un buen tirón en el final del tercer cuarto a raíz de la defensa de Belemena y de Manchón con recortar la distancia por debajo de los 10 puntos, el arranque del último cuarto, sobre todo con Duškac y con una actuación impresionante de Raúl Lovaco, ha terminado de matar el partido. Sí, Jaime, es un partido controlado por Oviedo. O sea, vosotros, que te has dicho, pues ajustando con Belemene, ajustando con Manchón desde la energía, no ha sido suficiente. Enseguida tampoco Mateo Díaz y Benítez, que han hecho un grandísimo partido. Y Oviedo lo hemos comentado un poco así por fuera, que parecía que Parham, sin hacer mucho, sí, ha hecho una ejecución del partido, pero Duškac muy bien también en el desarrollo del partido, pero sobre todo Lovaco, Jaime. Más allá de la faceta anotadora, completísimo en defensa, súper bien con Benítez. Partidazo también en el rebote y nada, tremenda exhibición de Lovaco. Sí, yo creo que al final la sensación es que hoy Fuenlabrada le ha costado mucho por la ausencia de Murphy, porque además Rigot no ha estado bien, ni Carine ni Martín muy a cuentagotas, no ha sido el partido de Manchón. Entonces, si una rotación de 9 tienes varios jugadores que no están bien, más la baja de Murphy, efectivos que pudieran rendir, ha tenido muy pocos hoy Fuenlabrada, por contra de un Oviedo que es de las plantillas más cortas de la liga también, pero en la que hoy han rendido todos. Es que, Jaime, si lo pensamos, al final la limitación de Fuenlabrada estaba ahí, ¿no? En cuanto hubiese una baja, se podía sufrir. Ha salido con Rigot al 4, ha intentado ajustar. No ha sido el mejor partido de Rigot, no ha sido la mejor noche de Rigot, pese a que yo creo que ha estado basando muchas acciones, pero la baja de Murphy es que es muy sensible. Es un jugador que te abre el campo, es un jugador que te atrás también te ajusta. Pues se ha notado ese partido ante un Oviedo que ha sabido atacarlo. Al final 71-92 para Oviedo, que suma su tercera victoria,
que se pone en una muy buena posición, segunda derrota consecutiva para Fuenlabrada, la primera en casa en el Fernando Martín, y lo que decimos, al final yo creo que es un equipo que tiene que ir poco a poco, que ha empezado muy bien y que le sirve como colchón para que estas derrotas no preocupen, pero sí que es verdad que la sensación es que hoy Oviedo ha sido probablemente más equipo que uno de los equipos que mejor había empezado la temporada, y eso es por lo que puede preocupar, ¿no?, la sensación de Fuenlabrada, que simplemente yo creo que pues hoy se ha quedado corto, que no ha podido aguantar tampoco el ritmo físico, porque ha sido un partido con bastante pique, con bastante tensión, contacto, hasta guay. Yo creo que ahí ha sacado ventaja Oviedo. Por cierto, Jaime, Oviedo vuelve a ganar aquí en Fuenlabrada. O sea, en un feudo en el que yo creo que va a ser imposible, muy difícil ganar, Oviedo vuelve a dar la talla y vuelve a ganar. 92 puntos, tremendo, es dificilísimo. Yo, por darte esta vez, Jaime, yo diría los ajustes defensivos de Oviedo en todo el partido, ya fuese pues con diferentes situaciones de zona, diferentes alternativas, incluso pudiendo cambiar. Nada, tremendo el partido de Oviedo. Y luego la capacidad para atacar el juego interior. Es muy importante Faure, de verdad que luego saca un poco más descafinado su partido. Y la estadística no lo dirá, pero en mi opinión, no sé cómo lo ves tú. Partidazo de Faure. También coincidáis con otras situaciones, pero ha sido una partida en el juego interior de Oviedo y, joder, ya muy importante el juego interior de Oviedo por número de efectivos, por cargar el rebote ofensivo, donde también ha estado impresionante el Ovaco, y la diferencia del rebote ha sido capital. Es que como decimos, han cargado el rebote muy bien todos. Se lo lleva Oviedo. Seguimos con el resumen de la jornada. Muchísimas gracias a Flexicar Fuenlabrada por invitarnos al partido y por darnos esta oportunidad, así que continuamos con ello. Muchas gracias. Chao. Aquí Jaime Sánchez para Bajando al Barro. Rotación corta, como decías antes, jugadores tocados físicamente, el desgaste físico y ante un equipo pues que quería correr y que ponía mucho ritmo y mucho ataque de rebote. Lo digo porque, claro, si te ganan el rebote y te ganan el ritmo, quizá no es la última vez que pueda pasar en la temporada cuando los equipos tengan más rebote y más ritmo, que no se puede ajustar a él. Pero fíjate, tienes toda la razón. Y ese es mi problema y posiblemente hoy, pues con el tema del minutaje me haya podido equivocar. Pero estamos hablando de Oviedo, que ha metido 11 puntos en contraataque. Si cogéis todas las jornadas, pero todas, incluso con Obradoiro, que Obradoiro es un equipazo. Meten bastantes más puntos, ellos juegan muchísimo más al contraataque, con lo cual lo teníamos bien preparado, pero evidentemente luego hay que ajustar a eso. Yo creo que es una cuestión de confianza y cuestión de volver a meternos a nivel de ritmo. Evidentemente yo voy a tener que ajustar cosas, obviamente, pero yo creo que en ese nivel de contraataque sí les hemos aguantado, Jaime. Yo creo. Luego es verdad que ha habido lecturas, para mí ha habido un jugador determinante, porque al final Parham y Towns son anotadores y por supuesto que tienen su mérito y están siendo dos muy buenos jugadores dentro de la liga. Pero yo creo que el que nos ha dinamitado en el primer tiempo el partido ha sido, por conocimiento de juego y por lectura de pick and roll, ha sido Duska. Sin duda. Entonces, bueno, ese ritmo lo hemos podido aguantar, pero luego ese pulso, sobre todo lo que acabas de comentar de bloque de rebote, nos ha matado. Nos ha matado sabiendo que era una batalla por el rebote, o sea que estábamos avisados. Pero lo que hemos hablado, no hay cabezas gachas, nosotros a lo nuestro objetivo, poco a poco, partido a partido, siendo humildes, volviendo otra vez al campo de baloncesto, a tener los pies en el suelo, a saber dónde estamos, a saber qué equipo somos y a partir de ahí intentar mejorar. Kiko García, para Bajando al Barro. Yo quería preguntarte, más allá del gran esfuerzo colectivo, por el partido de Barro. Fundamental hoy, el rebote, hay muchísimas situaciones. ¿Cómo ahora su partido y seguramente los más importantes que tienen? Bueno, Raúl es un jugador que lleva nosotros ya 3 años, ha ido creciendo y es un jugador que nos da confianza, pero creo que el éxito de este equipo radica en el equipo en sí. No tenemos grandes figuras, grandes estrellas, pero sí que somos grandes a nivel de esfuerzo, a nivel de trabajo, a nivel de empuje, de energía, ¿no? Yo creo que estoy muy orgulloso del equipo porque ganemos o perdamos, el equipo siempre lucha, siempre pelea, nunca se rinde. Este año creo que tenemos más pozo, ¿no? Más, en los momentos más complicados creo que tenemos jugadores que nos dan más tranquilidad, jugadores que sabemos que jugar en cada momento, obviamente con errores, pero sobre todo destacaría el grupo, este grupo, ¿no? de trabajo. O sea, es trabajo, es esfuerzo y
y eso como entrenador es a lo máximo a lo que puedes aspirar, ¿no? Que tu equipo se deje el 100% cada partido. Yo quería para cerrar, somos dos semanas aquí, también es difícil y imagino que esto da mucho de confianza al equipo para seguir trabajando. Bueno, que la confianza es el trabajo diario y que se demuestra y se ve en el partido, ¿no? Yo creo que venimos de una racha muy buena de juego, hemos ganado a Tizona, hemos ganado en campo de Palmer, hemos ganado aquí, campos complicadísimos, competimos muy bien contra Badero la semana pasada, estuvimos a un tris de podernos llevar la victoria y bueno, lo que sí destaco que este equipo da igual donde juegue, contra quien juegue, ¿no? Yo creo que y eso sí que da confianza porque sabes que el equipo lo va a dar todo, que el equipo va a competir y si nos dan la oportunidad de poder ganar, pues la cogeremos y si no, pues con esta actitud y con todo esto volvemos a hacer lunes a trabajar y pensando en el siguiente. Pues muchísimas gracias, ¿no? Al equipo, a FlexIcar Fuenlabrada por permitirnos esto y lo que veréis durante la semana. La verdad que ha sido una experiencia chulísima y el fin de semana lo hemos aprovechado también, Kiko, para ir a Magariños a ver el partido que ha conseguido poner a Coruña como, bueno, todavía líder invicto y sacarle 2 victorias, ya no solo a Obradoiro y a Palencia, sino también ahora a Estudiantes y dejar a otro equipo como segundo, que lo comentaremos más adelante. ¿Qué te parece el partido? Pues yo aquí voy a pegar un poco de objetividad, ¿no? Creo que se ha visto un buen Estudiantes, creo que ha preparado muy bien el partido a conciencia, creo que ha sido un partido en el que el plan de partido está bastante claro, ¿no? Que era que el equipo no corriese y lo ha conseguido. Primero con un quinteto de igualar un poco los perfiles para que no... sabiendo que podía hacer un sueño con Cuevas, el equipo ha aguantado 38 minutos, pero el arreón final le ha sido tremendo, sobre todo porque precisamente Estudiantes no ha sabido mantener otra vez ese plan de partido. Sí, yo he visto, o sea, un Estudiantes que ha hecho un partido magnífico, quitando el inicio, lo ha abordado en cuanto a control del partido, de gestión del balón, de capturar rebotes, de no permitir a Coruña correr ni tener prácticamente segundas oportunidades. Y de repente se ha venido todo abajo en el último cuarto, tremendo, con un partido, bueno, también con un nivel bestial de Coruña, que hay que darle el mérito a los de Carles Marco, que yo creo que se han venido arriba o quizá al revés le ha venido mal a Estudiantes ese caos que se ha montado con la técnica Cueva, la expulsión a Cueva, la técnica Carles Marco, etc. Yo creo que le ha venido bien a Coruña para poner un poco de caos al partido. Y ha aparecido Cayo Pacheco, que no estaba haciendo un gran partido y ha atacado la canasta, ha pisado pintura, ha aparecido Jorgensen con un acierto bestial desde el triple, con un triple punteado, atacando la canasta también. Y Jacobo Díaz, que ha hecho un partido fantástico en los dos lados de la pista, metiendo el triple final cuando parecía que... No, parecía que... Bueno, Coruña ya lo había ganado, o estaba 5 arriba, parecía que Estudiantes ya no iba a remontar. Consigue Estudiantes mantenerse en partido, lo empata y vuelve a aparecer Jacobo para poner ese +3 que ha terminado siendo prácticamente definitivo y luego mete el último mate del partido, que es un poco poético, yo creo. Y lo preocupante en Estudiantes, yo creo, sobre todo es... que volvemos a ese panorama de problemas en los minutos sin Granger y ahora también problemas en los minutos sin Lotana. Sí que es verdad que la baja de Asier quizás se ha notado, pero sin que se me malinterprete, porque Garín ha hecho un partido tremendo, Salin no ha estado mal, Macro ha hecho un partido tremendo, pero eran casi todos más prescindibles por lo que tenías de alternativa en el banquillo. Y hoy ni Filipovic ni Brima han podido hacer nada para solventar las bajas bueno, cuando tenían que descansar Granger en Gojo. Yo creo que hay dos claves. Primero, en Gojo. Creo que ha sido fundamental su partido. Era su partido ante un juego interior que no ha podido con él en ningún momento. Ni por parte de Diop, ni por parte de Tiam. Incluso Makachi, que ha tenido un momento para frenarle a base del físico tampoco. Y era un poco la hoja de ruta de un equipo que pues, ahí no ha podido con él. Y luego, yo creo que Asier es una faena que ha lesionado porque hay momentos que Irma no te funciona, que Asier puede haberte ayudado. Y encima con Hugo López todavía no entra en dinámica. Entonces creo que en ese sentido Estudiantes ha sufrido. Y por otro lado, lo que ha dicho antes tú, el Granger, ¿no? Si en situaciones las que la semana pasada en Cartagena vimos un buen Filipovic, pero él no se ha hecho esa versión ni de cerca. No. O sea, ha sido totalmente atacado en el defensa. Ha perdido balones. Las pérdidas han sido tremendas. Ha perdido partidos. Si tu plan era que Coruña no corriese, ha perdido partido. Pese a estar bien preparado, las pérdidas te condenan mucho a que Coruña pueda correr en muchos momentos. Y lo que decíamos, ¿no? Que la sensación es que, pese a tomar malas decisiones, bueno, Coruña ha anotado 37 puntos en el último cuarto, que es una barbaridad, también dado de que han tenido muchísimo acierto,
pero a poquito que Estudiantes hubiera conseguido meter alguno de los tiros que ha intentado Silverio, quizá mal elegidos, pero a poco que hubiera metido alguno cuando había empezado bien, pues quizás no se habría visto en esa situación de que Coruña estuviera viendo ojo que podemos, ojo que podemos, ojo que podemos, triple de Joe, triple de Jorgensen, y al final es donde se te va el partido. Yo creo que la clave es Jacobo Díaz, realmente, lo hemos dicho antes, porque, por cierto, Cuevas, en un partido que yo creo que, es verdad que es una situación en la que en un partido tenso, de mucho contacto, mucho físico, pecas un poco de sacar esa situación del partido a Cuevas, ¿no? Creo sí. Al final es un poco... No me ha gustado ahí la gestión de toda esa situación. Sí, a mí no me ha gustado. Pero, ya contando con ese escenario, Cuevas está fuera, un poco un alivio para Estudiantes, porque Cuevas ha sido un jugador importante para lanzar el ritmo del equipo, para que el equipo estuviese más suelto. De hecho, Giovanni ha hecho un gran trabajo con él. Pero lo que sí que es verdad es que aparece Pacheco Jorgensen. Sí, sí. Y Jacobo Díaz, que ha estado muy bien en la defensa del LAS. Es una pareja impresionante. Pacheco Jorgensen, cuando está en este nivel, el último cuarto que hacen ambos son pues, de dos superestrellas de la liga, que fue lo que fichó Coruña. Ha fichado muy buenos complementos, Jacobo, Bernovic, que se lesiona, etcétera, los pivots acordes a lo que quería, pero luego al final, los que cuando tengas que jugar contra un Estudiantes que hoy ha abordado el bloqueo directo, y era la primera prueba exigente que yo creo que tenía de verdad Coruña a la hora de defender el bloqueo directo, y para mí no la ha solventado durante buena parte del encuentro, pues yo creo que hoy sí que tenía una prueba exigente para que aparecieran los que tenían que aparecer, y al final lo han hecho, tanto Cayo como Jorgensen, partido bestial, se llevan el duelo a su terreno, y es cuando Estudiantes, pues aun teniendo garra y aun queriendo mantenerse en el partido con un Garino que ha hecho, bueno, pues exhibición absoluta, no ha sido posible. Es que yo creo que cuando el plan de Estudiantes se desvanece, llega un Garino en el que tú le ves y sujeta todo, ¿no? En el triple, atrás, ha defendido de cara a Jorgensen del 2 al 5. Del 2 al 5 ha defendido del 2 al 5. O sea, todas las posiciones prácticamente, equilibra el equipo, y cuando el plan se te caía, ha sido Garino el único que se atrevía a tirar, el único que se atrevía a atacar, porque ha habido también muchos momentos que muchos jugadores antes dudaban, ¿no? Obviamente el partido de Estudiantes ha sido bastante redondo en líneas generales, salvo esos minutos, pero ha habido situaciones que a lo mejor cosaba que tiras a ciertos jugadores o que asumes en ciertos balones ciertos jugadores. No pasa nada, es normal en un contexto en el que el partido está muy trabado. Pero Garino ha desatascado todo eso, perdón. Sí. Y luego en el clave de Coruña, Jaime, si no haya visto un Pacheco al 100% ni a un Jorgensen al 100%, que sí lo habíamos visto en partidos anteriores, pero no los dos juntos, el día de hoy ha sido primordial. Completamente. Vamos a seguir con lo que es la jornada. Hemos tenido esta mañana también duelo balear con la primera victoria de Palmer Basket en la categoría. Y yo creo que es una cosa que merece la pena comentar. Un partido también buenísimo de Palmer desde principio a fin. Sí que es verdad que ha sido un duelo bastante caótico en la primera parte, porque ha habido malas decisiones, malas defensas de ambos equipos, pero había mucho acierto, sobre todo en Palmer, mucho talento. Y parecía que lo tenía cerrado al entrar el último cuarto, cuando terminaba el tercero, y la situación ha sido un poco parecida a ese Estudiantes Coruña, en el que Menorca de repente ha visto que podía, que los nervios de Palma, y al final, bueno, mágicamente ha conseguido salvar la papeleta Palmer con 2 tiros libres de Dique, que había fallado 4 anteriormente, y con una última canasta de Hansel Atencia atacando por su mano menos hábil, pero pues le han negado el bloque directo, ha atacado la canasta, ha metido la canasta, y segundo resbalón en derbi balear para perder el partido de Menorca, que lo ha puesto Pauco por Twitter, y me parece llamativo. ¿Qué valoraciones podemos sacar de este duelo? Pues yo, aquí de este duelo, Jaime, 2 cosas. Tenemos aquí al perro, un invitado especial. Estamos intentando que moleste lo menos. No hay problema. A mí el partido, aparte, no me ha gustado mucho. No ha sido una oda al baloncesto, por así decirlo, hablando mal y pronto. Pero sí que es verdad que bueno, es un partido en el que Palmera ha sido mucho mejor para mí. Ha sido mejor que Menorca. Menorca sale tocado hoy, yo creo que sí, Jaime, porque más que nada porque es un partido que yo creo que estás obligado a ganar. Creo que es otro partido en el que Menorca no tiene mucho más que Littleson, y empieza a ser preocupante que un equipo que ha fichado a Arteaga, bueno, que ha renovado a Arteaga, que ha fichado a Wemby, que ha fichado a Lobo, que ha renovado a Cone, que ahora llega McFadden, y tu argumento prácticamente A, B y C vuelve a ser un Littleson, que está siendo un jugador de los mejores de la categoría. Pero claro que es que Menorca ha hecho un equipo para intentar colarse en playoff, y ahora mismo no está siendo esa sensación. Sí, es un equipo, con todos los respetos, supongo que con todo el trabajo que tiene por delante, pero a mí me lo está haciendo esa versión. Desde luego, ahora mismo, a día de hoy, no. Y sobre todo un Palmer que me has tocadísimo, porque venía una semana que te va el entrenador, que has hecho entrenamientos siendo tu entrenador de todos los días,
El nuevo entrenador no ha llegado todavía, pese a ser oficial. Por cierto, eso, Lucas Victoriano ya es oficial, parece que va a dirigir ya el próximo partido, por lo que nos han dicho, estaba en la grada, pero lo ha dirigido Pablo Rosado y ha hecho la verdad es que una labor magnífica para sacar el partido. Yo creo que es un partido, visto las condiciones, visto la situación del equipo y viendo lo que ha pasado, haber parado muy bien el partido. Nuno ha hecho un buen partido. mucho ojo, que yo creo que es un jugador que ahora que está bien físicamente, aparece también Urdiain. Se nota Belese que no es un jugador no es el 5 muy que, glamuroso, no es el 5 que necesitan, pero sí el que les hace. O sea, no es el 5 que vaya a solucionar todos los problemas, pero soluciona varios. Sí. Y ya es bastante para Palmer. Entonces yo creo que es una noticia muy positiva para Palmer. Respirar con esta primera victoria les da mucho, porque con la tontería ya tienen el mismo récord que Guipúzcoa y las mismas victorias que Melilla, que ha perdido un partido más porque no ha descansado, pero ya no es esa sensación de caos y ahora tiene que montar prácticamente muchas cosas de cero, pero ya está empatado con otros equipos que están un poco ahí. Hablando de lo de Guipúzcoa, tenemos que decir que no hemos visto el partido porque era a la vez que Estudiantes y queríamos verlo repetido mañana. Entonces vamos a sacar las estadísticas rápidamente y no comentaremos mucho más de este partido porque al final, pues lo que decimos, no queremos hablar de un partido que no hemos visto. Victoria de Figui Palma en cancha de Guipúzcoa Basket, 65-71. Partidazo de Tandon Ngom con 20 puntos, 10 rebotes. El resto de jugadores de Guipúzcoa, ninguno más por encima de los 10 de valoración. Y en Figui Palma, que todavía no tiene la rotación entera porque sigue faltando Juan Boca, pues nuevo partidazo de Lucas Capalvo, nivelón de Aramburu, 10 puntos Aramburu, 20 Capalvo, 14 Brian Vázquez, 12.7 rebotes para Pedro Bombino. Al final, pues ese quinteto es el que le está haciendo crecer a Figui Palma, que ya tiene 3 victorias, Kiko, es el mejor de los 3 baleares, ¿quién lo iba a decir? Sí, y pues la verdad es que creciendo mucho y otra vez generando dudas en un Guipúzcoa que no termina de arrancar y que no termina de conseguir ritmo, sobre todo en ataque. No nos está gustando mucho en defensa, pero en ataque es uno de los peores en ritmo de posesiones y en puntos anotados. Me sorprende la defensa, Jaime, porque yo les antojaban ser un equipo muy rocoso. Sobre todo por entrenador que es Sergio, ¿no? Creo que es un entrenador que defensivamente tiene cosas muy claras. Luego sí, por matizar, en casa sí que ha sido un equipo más sólido en defensa, tanto la victoria de Cartagena como este partido que deja en pocos puntos a Palma, o por lo menos eso intuimos, que no será un mal partido en defensa. En casa ha estado algo mejor, porque el partido de Coruña también es a pocos puntos, pero tiene ciertos automatismos que tiene que corregir. Sí, a mí estoy de acuerdo contigo. Creo que el partido, sin haberlo visto, cuando veamos mañana podemos hacer un poco más, pero me sorprende que no haya pocas asistencias Palma, ¿no? Un partido de 5 asistencias. Cierto. ¿No? Y que Capalvo haya brillado también sin necesidad de generar mucho para sus compañeros. Entonces, bueno, creo que eso es importante, ¿no? Que aparezcan esa diferencia de roles y que esas asignaciones que, bueno, al final aparezcan en ese sentido, ¿no? Y luego, falta Boca, que es otro jugador importante. Entonces, bueno, cuando llegue Boca, Palma está sacando partidos que no esperaba que iba a sacar. Entonces, bueno, eso la verdad es que es una cosa muy valorable. Al principio con Boca y sin Maturilionis, ahora con algo de Maturilionis y sin Boca, vamos a ver cuando estén todos. La tarde del sábado teníamos varios partidos con poca trascendencia a nivel duelo entre ambos, porque victoria muy holgada de Obradoiro, 93-68 ante Tizona. Lo hablábamos, que era un partido que daba la sensación de que Obradoiro lo iba a sacar con cierta solvencia, y la verdad es que ha sido así. Desde prácticamente el primer cuarto, que ya es un parcial de 30-12, saca una ventaja muy cómoda y no va a más el partido de Tizona. En 93 encajados otra vez de Tizona, y un equipo que Tizona, yo creo que sacar la victoria de Guipúzcoa le da muchísimo aire, pero tienen que estar con la sensación, Kiko, de que aún tienen que trabajar muchas cosas, y la sensación en Santiago es completamente contraria. Es un equipo que funciona mucho más, que defiende, que ha entrado Kravitz, que ojo que ahora Barrueta las mete. Pues, Galán también. Mucho ojo a Obradoiro. Ya lo decíamos, es un equipo, desde el primer día, es un equipazo, pero tenía ciertas dudas que va solventando con el paso de las jornadas. Y lo que es importante, que vayan ganando y con actividad de jugadores que a lo mejor no se les antojaban. Las alas de Galán estuvo muy bien, pero ahora es que también Barrueta, estaba apareciendo todos los que hacían falta. Y yo sigo achacando y sigo manteniendo, y además a posteriori, que el problema de Obradoiro las primeras jornadas es un problema de situación de contexto por lesión. Se te lesiona Lukmi, se te lesiona Huskic, y se te cae un poco el equipo, pero es un equipo que con 2 fichajes ha resuelto toda la papeleta. Es una maravilla. Más cosas que teníamos durante la jornada. La victoria de Ourense ante Cartagena, también un poco lo mismo. Un Ourense que yo creo que también
se está haciendo muy fuerte en casa, es un equipo que nos está gustando mucho en este inicio de temporada, 91 puntos, 65 de Cartagena, vuelve a preocupar un poco la situación de Cartagena por lo que decimos, porque ha salido Sebastián Tomás, que era el que tenía que tirar un poco del carro, ahora ese rol junto a Alberto Martín lo está ocupando un Temus Bocas que no está bien y que ha hecho menos 9 de valoración en este último partido, por ejemplo. Rivera, que era otro de los líderes, termina el partido con 0 puntos, no está sabiendo competir fuera de casa, quitando ese día de Guipúzcoa, muy pocos puntos anotados, vuelve al tema de los balones perdidos. Es un equipo que de momento está sobreviviendo de esas 2 victorias en casa ante Palma y ante Oviedo a muy pocos puntos, a vivir de mínimos y que de momento le mantienen fuera de descenso, pero que por sensaciones quizás sería incluso algo peor de lo que estamos viendo en otros. Sí, yo creo que a Cartagena le hace falta como comer una incorporación por lo menos. Y que pueda dar puntos, ¿no? Un poco un pequeño combo, por así decirlo, un jugador que pueda dar esas sensaciones. O un 1 incluso. O un 1 que pueda estirar el juego y darle otro aire a Alberto Martín y a Temus Bocas. Sí que teníamos cierto riesgo con Cartagena, es fácil decirlo ahora, por supuesto, con las apuestas que hizo. Sí, lo sabíamos. Sabíamos que este era un poco el contexto de Cartagena. Lo avisamos al principio. ¿Qué pasa? Que nosotros tampoco no podemos decir qué va a pasar de aquí a 3 meses, pero sí hablábamos en verano de que los primeros meses en Cartagena debían ser difíciles por el estilo de mercado que había hecho y que quizá iba a más durante la temporada. Y que te la juegas una adaptación que muchas veces no suele darse en primera Pep. Entonces, eso es lo que era un poco la duda que había con Cartagena. El cuidado de balón. Bueno, si vamos a verlo, porque es otra vez 16 pérdidas de balón, 8 solo de Ourense. Por cierto, otro partidazo de Rafa Lisboa. Tremendo. Está un nivelazo. Es un jugador bestial. Se exigía un poco de Ourense, no esa figura del referente. Sí. Rafa Lisboa lo está haciendo. A lo mejor no la forma y está teniendo jugadores secundarios que se van rotando. Martín Fernández, que está haciendo un nivel fantástico. Isaac Vázquez, etcétera. Yo creo que Ourense es uno de los equipos que mejor está rindiendo respecto a sus posibilidades y hay que estar muy contento en tierras gallegas. Tremendo. Más cosas. La victoria de Palencia, que necesitaba resarcirse y vaya si lo hizo, con un segundo cuarto de 10-42, 32 de ventaja sacó en ese segundo cuarto ante Zamora y ahí terminó un poco el partido. Volvió el acierto en el triple, volvió Jakovic, volvió Wintering, etcétera. Volvieron los jugadores que no habían estado en las 2 derrotas que hicieron que titubeara un poco el arranque de Palencia. 17 triples anotados, con un montón de jugadores por encima de los 10 puntos. Si lo miramos concretamente, Wintering 12, Kankel 15, 22 Manu Rodríguez, 11 Brankic, 11 Álvaro Muñoz. Son muchísimos jugadores. Un 45% en triple. 17 anotados con un 45% en triples. Claro, es que la vida se ve distinta cuando metes triples. Sobre todo porque las dos... El análisis aquí es muy simplista, ya muy por la pluma, porque al final decimos, bueno, no han entrado los triples, pero es que es verdad. O sea, el día de Melilla fue por eso, ese nivel de acierto era insostenible. Y el último día de Alicante, aparte que Alicante hace un partidazo, el acierto no te acompaña en ningún momento para intentar romper o cambiar un poco la dinámica. En el caso de Zamora sí, porque en Zamora empieza muy bien el partido. Creo que además saliendo con Omarlo de 5, que intentando cambiar un poco las situaciones para que el Chuco buscar la movilidad luego del Chuco y castigar un poco eso. Pero, bueno, castigar, para intentar igualar, ¿no? esa situación de perfil. Y luego, creo que un día en el que estás acertado, todo es mucho más fácil. Que es así de simple, parece un poco raro, pero es verdad. Y creo que Palencia ayer tenía que ganar, estaba obligado a ello, y hacerlo convenciendo, pues te da mucho más valor y te tapa todo lo demás. La verdad, con las cosas como se te tapa, sobre todo porque Cristiano se ha perdido también, con lo cual vuelves un poco al remolque de la liga y tienes opción de hacerlo porque encima en 2 semanas juegas contra Coruña, bueno, en 2 semanas 2 jornadas contra Coruña y encima juegas auxiliares también, puedes recortar también. Entonces, un poco remolcas todo. Quería comentar bajas. Sigue siendo la 3ª jornada consecutiva que no juega Ty Roberts. Curioso. Algo que ya empieza a preocupar porque yo creo que no tenemos información de qué le pasa exactamente. Tampoco estuvo Joey Van Zegeren, entonces, claro, dificulta bastante para un Zamora que ya tiene una rotación de 11 el poder competir contra todo un Palencia que además tuvo su día. Tremendo. Y luego nos queda por comentar, ya por cerrar la jornada, esa victoria de Alicante en Melilla, un partido que sí que hemos visto luego un poco, yo un poco menos repetido. La victoria de Alicante, que es el segundo de la clasificación ahora mismo, Kiko, mucho ojo con el nivel del equipo de Rubén Perelló, en un partido que lo dijimos antes de empezar, no iba a ser fácil, no, para nada. No ha sido fácil, de hecho, no sé si está a 1 o a 3 puntos en el último cuarto, con mucho por jugar aún, Melilla, que hace un partido muy sólido otra vez, y ahí aparece
Dengueu, que nos está gustando mucho, que mete 2 triples tremendos y luego pues se suma a los Larsen, a los Jordan Walker y al equipazo que tiene Alicante, que no ha estado en Güema, que ha tenido prácticamente bajas en casi todos los partidos y aún así solo ha perdido 1 y es compitiendo muy bien en casa de Estudiantes. Sí, no, y a mí Melilla creo que tiene mejor pinta que hizo su clasificación, lo sigo diciendo. Sí. Y es un equipo que van entrando cada vez más activos, están dando Peno, creo que Iván Cruz tardará poco en llegar, hemos hablado antes un poco para la cámara la posibilidad de que decía Jaime que incluso Iván Cruz al 4 con Stumblis de 3 y alternando sus perfiles para dar un poco también de equilibrio. Y luego está Alicante, Jaime, que está engrasadísimo. En un partido, pues Richardson va con un tiro. 11 de 25 en triples, 22 asistencias repartidas, 106 de valoración, en un partido que, como decimos, no era un contexto para nada fácil. Sí, encima con Richardson muy bien, Dengueu está jugando a un nivel altísimo, Walker también está muy bien, Larsen también. Encima nos han dicho hoy que se ha gestionado bien los minutos de Larsen, con lo cual también se entiende que en esa clasificación y sin un Larsen totalmente productivo todo el tiempo se puede rendir espectacular. Y la verdad es que no, estamos viendo, Aris está muy bien también en todo lo que es el control de juego y tiempo de juego y lectura. Y la verdad es que Alicante, a mí es el equipo que más me está convenciendo de cara a lo que queda de liga, ¿no? Es un equipo que está siendo sólido, que sabes que te puede ganar y que ir al Alicante ahora que vuelven a casa es una visita al dentista. Ahora mismo Alicante yo creo que es uno de los equipos que han mostrado su candidatura a estar muy arriba, a codearse con los 4 grandes candidatos que hablábamos al principio de la temporada del ascenso, con mucha menos presión, pero que puede estar ahí. Pero bueno, luego también tenemos que decir, Kiko, por ejemplo, que son cosas que pueden pasar, ¿no?, en esta primera fase, porque Fuenlabrada había empezado como un tiro, ahora pierde con Oviedo y todo el mundo es un poco más escéptico, ¿no? Y es normal, porque no hace un gran partido, falta Murphy, se vuelve a acusar las rotaciones cortas, pero Fuenlabrada también había hecho un baloncesto de altísimo nivel durante la temporada y seguro que Alicante pierde más partidos, con lo cual paciencia, porque Coruña lo normal es que no haga 34-0, que Estudiantes pueda estar ahí, que Palencia pueda estar ahí, creo que Alicante... todos han perdido y hay que intentar no sobrereaccionar a todo esto, porque Estudiantes hace un grandísimo partido hoy y termina perdiendo. Obradoiro ha perdido 2 partidos sin estar bien y ahora va a un muy buen ritmo y probablemente se pueda colar. Entonces es una cosa, la temporada es muy larga y es muy difícil sacar ahora conclusiones. Yo creo que Alicante puede ser un poco el juez, ¿no?, de estos tipos de equipos de arriba, ¿no? Porque a Estudiantes le compite muy bien, a Palencia le ha ganado, el calendario ha sido complicado, le ha ganado partidos muy difíciles y puede ser un poco juez, sobre todo en casa, ¿no?, que pueda ganar a un Coruña, le pasado a Burgos, puede ser un poco un equipo un poco juez, ¿no? Y encima no solo juez, sino también candidato a esa pelea pues al final de temporada, ¿no? Tenemos de cara a la jornada 8 ya de esta competición, el día 14, viernes, Inverredi Guipúzcoa, Caja Rural CB Zamora a las 8:30, a las 9 menos cuarto, Leima Coruña Melilla y a las 9, Super Agropal Palencia, Alimerca Oviedo. De cara al sábado tenemos a las 7, Cantabria Tizona, misma hora que el Alicante Palmer Basket, misma hora que el Cartagena Monbus Obradoiro y ya de cara al domingo, adelantado a las 11:30 es Estudiantes Fuenlabrada, una hora llamativa, pero que viene dada de la próxima doble jornada que tendremos la semana siguiente, y a las 6 de la tarde, Figui Palma, Club Ourense Baloncesto. El equipo que descansa, si no me equivoco, Kiko, es Menorca. Y no sé cómo tenemos que afrontar esta semana, porque yo creo que es una semana clave para Estudiantes, es una semana en la que el ganador del Figui Palma Ourense, para mí, puede decir muchas cosas de cara a sus respectivas candidaturas de salir de descenso, intentar colarse playoff, etcétera. Y luego, pues, partidos interesantes, por ejemplo, para Cantabria, para seguir con esa dinámica de sacando partidos, de Tizona, de resarcirse a domicilio en Torrelavega, y de que los equipos locales, en este caso, pues Alicante, Palencia, Coruña, sigan sumando y que Obradoiro no se deje sorprender en Cartagena. Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. También otro partido que me parece que me gusta mucho es el Oviedo-Palencia, tal como en Oviedo, tal como en Palencia un poco se mostró en casa ante Alicante, es un partido que te pasa el daño a Oviedo, y yo creo que esa sensación, pues, da que sea un partido atractivo, ¿no? Un poco como todos. Vamos a repasar la clasificación para cerrar el vídeo. Estamos haciendo todo lo posible para que esto salga con la mayor seriedad, que no es fácil, con el perro que tenemos por debajo, que la verdad que nos lo hemos pasado muy bien, pero no es fácil para grabar. Tenemos líder a Leima Coruña con 7-0, con, bueno, 5-1 sería Alicante segundo. Ya sabéis que
que esta clasificación no es del todo realista como aparece en la primera FEP por el número de partidos jugados. El partido menos afecta un poco afecta negativamente interpretación. en lo que es la clasificación real, pero bueno, o sea, en lo que es la clasificación oficial, pero la real estaría Alicante por encima. Con 5-2 tenemos Palencia, Estudiantes y Obradoiro. Con 4-2 Club Ourense Baloncesto y Flexicar Fuenlabrada. Con 3-3 Figui Palma y Grupo Lega Cantabria, ambos habiendo cumplido su descanso. Con 3-4 Oviedo y Zamora. Con 2-5, para mí son números en los que hay que tener un poco la lupa puesta, tremendo. tanto en Menorca como en Tizona. 2-5 también para Cartagena, 1-6 para Melilla y 1-5 para Guipúzcoa y para Palma. Preocupante Guipúzcoa. Yo creo que lo que decimos, los ojos puestos sobre todo en Menorca, Tizona y Guipúzcoa, que son equipos que están llamados a pelear por los playoffs y que ahora mismo pues les está costando sacar victorias de forma regular y están más cerca de la zona baja que de la zona de arriba. Tremendo. Eso llama mucho más atención y a mí sobre todo que en Guipúzcoa y Tizona. Y Menorca, bueno, es verdad que Menorca es un equipo que, bueno, le está pudiendo costar un poco la copla y ahora con la más para vender más, pero a mí Guipúzcoa pues me preocupa bastante. Pues dejamos por aquí este resumen. Como decimos, hemos disfrutado muchísimo este fin de semana en Estudiantes, hemos disfrutado muchísimo en el Fernando Martín, la entrevista que veréis el miércoles, el vídeo que hemos grabado acreditados en el partido ante Oviedo, que yo creo que ha sido bastante guay y que hemos utilizado en este resumen para darle, pues yo creo que, bueno, para ilustrar un poco lo que ha sido la experiencia, que la hemos disfrutado un montón. Así que nada, esperemos que vosotros lo hayáis disfrutado lo mismo. Dejadnos en comentarios lo que opináis de esta jornada 7. Kiko, muchísimas gracias por estar como siempre, esta vez no al otro lado de la pantalla, sino a mi lado. Seguiremos intentando hacer cosas presenciales y avanzando con el canal. Pero pasa muy bien, la verdad. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.